La Contrarreforma Católica. La Contrarreforma fue un movimiento de renovación de la Iglesia Católica en el siglo XVI. La rápida difusión del protestantismo en Europa conllevó que las autoridades eclesiásticas tuvieran la necesidad de frenar la expansión del protestantismo con las persecuciones a los protestantes y reformar la Iglesia tras un siglo de debilidad. Tribunal de la Santa Inquisición. Tribunal eclesiástico establecido para inquirir y castigar los delitos contra la fe católica. Su labor era la persecución de las herejías populares del siglo XII. En 1231, el Papa Gregorio IX la organizó definitivamente, confiando su dirección a los dominicos. Antes de actuar, durante un mes se efectuaban predicaciones para provocar autodenuncias, tras las cuales el arrepentido era perdonado. En caso contrario, se iniciaba el proceso condenando a los no arrepentidos y a los relapos a diversas penas, hasta la máxima de muerte en la hoguera. Lo esencial para los jueces era conseguir la confesión del acusado, lo que condujo a mediados del siglo XIII la utilización de la tortura. Fuera de España dejó prácticamente de existir en el siglo XV. En España, por el contrario, fue potenciada por los reyes católicos. Se consiguió su definitiva extinción en 1834. La Congregación del Índice. La Congregación del Índice era una institución eclesiástica cuyo objetivo era censurar todos aquellos libros y documentos que pudieran contener ideas o propaganda protestante. Los que trabajaban allí se dedicaban a realizar listas con los libros y documentos con temas profanos, que luego se entregarían a los ciudadanos para prohibirles la lectura de aquellos libros y documentos. Auto de fe. Los autos de fe fueron una manifestación pública de la Inquisición. Si la sentencia de la Inquisición era condenatoria, implicaba que el condenado debía participar en la ceremonia así llamada, que solemnizaba su retorno al seno de la Iglesia en la mayor parte de los casos, o su castigo como hereje penitente. Los autos de fe podían ser privados, auto particular o público, auto general. Los autos solían realizarse en un espacio público de grandes dimensiones, frecuentemente en la plaza mayor de la ciudad, y también se realizaban generalmente en días festivos. Los rituales relacionados con el auto empezaban ya la noche anterior, la llamada procesión de la Cruz Verde, y duraban a veces el día entero. Dos de los actos de fe más célebres por su solemnidad fueron celebrados en la Plaza Mayor de Valladolid los días 21 de mayo y 8 de octubre de 1559. Compañía de Jesús. La Compañía de Jesús es una orden de la Iglesia Católica fundada por San Ignacio de Loyola y Simón Rodríguez en 1534 en París y aprobada en 1540 por el Papa Pablo III, con cerca de 19.000 miembros, sacerdotes, estudiantes y hermanos. Era la mayor orden religiosa masculina católica hoy en día. San Ignacio de Loyola, el fundador, quiso que sus miembros estuviesen siempre preparados para ser enviados con la mayor celeridad allí donde fueran requeridos por la misión de la Iglesia. Por eso los jesuitas profesan los 3 votos normativos de la vida religiosa: obediencia, pobreza y castidad, y además un 4º voto de obediencia al Papa. La Orden del Carmelo. La Orden del Carmelo, también llamada Orden de las Carmelitas, es una orden religiosa que surgió alrededor del siglo XII, cuando San Bartolo del Monte Carmelo y un grupo de ermitaños, inspirados en el profeta Elías, se retiraron a vivir al Monte Carmelo. En el año 1562, Santa Teresa de Jesús efectuó una reforma en la orden religiosa y fundó el primer convento de carmelitas descalzas en la ciudad de Ávila. Posteriormente, junto con San Juan de la Cruz, fundó el ramo de los carmelitas descalzos. A partir del año 1562, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz
impulsaron la reforma del Carmelo, fundando los primeros monasterios de carmelitas descalzos. La nueva regla busca retornar la vida centrada en Dios con toda sencillez y pobreza, como la de los primeros ermitas del Monte Carmelo. El Concilio de Trento, 19º Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que tuvo lugar a lo largo de 3 etapas entre 1545 y 1563. Convocado con la intención de responder a la Reforma Protestante, supuso una reorientación general de la Iglesia y definió con precisión sus dogmas esenciales. Los decretos del concilio confirmados por el Papa Pío IV el 26 de enero de 1564 fijaron los modelos de fe y las prácticas de la Iglesia hasta mediados del siglo XX. La sede del concilio. El concilio se reunió en la ciudad de Trento, situada en el norte de Italia, para facilitar la asistencia de los protestantes. No sin tener que superar numerosas dificultades, el concilio fue convocado por el Papa Pío III, con el apoyo y entusiasmo del emperador Carlos V, sumamente interesado en la convocación del mismo. Motivos para la convocación del concilio. Los motivos básicos que motivaron a la convocación del concilio fueron dos. El primero, la necesidad de la reforma en la Iglesia, deseada desde hacía mucho tiempo. El segundo, hacer frente a la gravísima situación que había creado Lutero en la Iglesia. Fases del concilio. El concilio de Trento es el más largo de la historia de la Iglesia de 1545 a 1563 y uno de los más importantes. Se desarrolló en 3 periodos divididos en grandes intervenciones. Primer periodo, 1545 a 1548, con el Papa Pablo III. Segundo periodo, 1551 a 1552, con el Papa Julio III. Tercer periodo, 1562 a 1563, con el Papa Pío IV. Los decretos de Trento. El concilio afronta la situación de la Iglesia mediante la promulgación de decretos dogmáticos y disciplinares. Primero, los decretos dogmáticos afrontan con precisión el contenido de la fe católica frente a los errores del protestantismo, reafirmando la doctrina de los anteriores concilios ecuménicos de la Iglesia. Segundo, los decretos disciplinares se centran en la reforma de la atención pastoral y la disciplina de la Iglesia. Principales conclusiones dogmáticas del concilio. La Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición de la